Bien, si queréis abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15, vamos a estar meditando esta mañana en un texto muy famoso que yo creo que la mayoría de los que estáis aquí ya conocéis. Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Y dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Recuerdo hace ya tiempo, un viernes, que después de estar toda la semana trabajando, yo trabajo como vigilante de seguridad 12 horas diarias, y aquella semana había trabajado todos los días. No tanto me canso por mi trabajo, porque estoy sentado viendo unas cámaras, pero sí por el madrugón que me pego. Me levanto a las 4 de la mañana. Entonces, aquel viernes yo tenía ganas de llegar a mi casa y quedarme tranquilo y descansando. Y aquella semana, como yo había estado trabajando, pues no habíamos podido ir a comprar, por lo que la nevera la teníamos vacía. Así que mi plan aquella noche era pues cenar cualquier cosa, sentarnos en el sofá tranquilamente a ver una peli en familia y luego irnos a dormir. Pero mi hija Sara todavía a aquella hora no estaba en casa. Se había ido a casa de su amiga Ona a pasar el día, y cuando la trajeron Marc y Marga, pues ya era un poco tarde. Pero Luisa muy amablemente le dijo a Marc y a Marga que si se querían quedar a cenar. Y yo dentro de mí pensé: ¿pero qué hace esta? Si tenemos la nevera vacía. Porque claro, Marc y Marga, si los conocéis, son 5 y nosotros somos 4, éramos 9 para comer de una nevera vacía. Así que yo veía que éramos muchos, que la nevera estaba vacía, y eso para mí era un gran problema. Pero tengo que deciros que a día de hoy todavía no sé cómo lo hizo mi mujer, Luisa, que la verdad es que lo solucionó. Y al final de la noche todos habíamos cenado. Yo creo que Marc y Marga y sus niñas se quedaron saciados, y lo sé porque sobró comida. Al final hasta quedó comida en la mesa. Y esto me recuerda a lo que vemos en el texto de hoy, y lo que vamos a ver en 3 puntos en esta predicación. Primero, que hay una gran multitud. Segundo, que hay un gran problema. Y tercero, que hay una gran y milagrosa solución. En este texto hay un milagro, y de todos los milagros que Jesús hace y que tenemos en las Escrituras, aparte del de la resurrección, este de los panes y los peces alimentando a 5000 varones, es el único milagro que encontramos en los 4 evangelios. El único. Esto quiere decir que Dios le da una importancia muy grande a lo que aquí ocurrió. De manera que, hermanos, y todos aquellos que estáis esta mañana aquí,
estemos muy atentos a aquello que el Señor nos quiere decir esta mañana por medio de su palabra. Hasta este punto del Evangelio de Juan hemos podido ver algunos de esos milagros que Jesús ya había hecho. En el capítulo 2 de este Evangelio vemos cómo Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. En el capítulo 4 sanó al hijo de un oficial del rey que estaba muy enfermo y estaba a punto de morir. Y en el capítulo 5 hizo que un paralítico que llevaba 38 años sin poder mover sus piernas se pudiera poner en pie y salir caminando. Esto hizo que la fama de Jesús creciera cada vez más y por eso le seguía una gran multitud. Y ahí es donde entramos en el primer punto de la predicación, una gran multitud. Hoy en día hay personas a las que les encanta tener una gran multitud de seguidores. A los jóvenes les encanta pasarse horas y horas enganchados en sus redes sociales, buscando nuevos suscriptores en sus perfiles de YouTube, Instagram o Facebook, y sueñan con ser youtubers para que los niños o otras personas vean sus vídeos y sus fotos y acumular likes en sus cuentas. Pero aquella gran multitud a la que seguía Jesús no era porque Jesús buscase eso. Jesús no buscaba fama, Jesús no buscaba éxito, ni buscaba riquezas, ni tampoco buscaba que nadie le diera un like en su cuenta de YouTube del hijodedios.com. Jesús no buscaba nada de eso, todo lo contrario. Jesús vino a este mundo para servirnos y para enseñarnos cómo podemos ser sus discípulos. Y en este momento, en la vida de Jesús, Jesús estaba buscando un lugar donde poder descansar junto a sus discípulos. En el Evangelio de Marcos, en esta misma historia, en el capítulo 6, 31-32, dice: Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y en nuestro texto de hoy, en Juan 6:3, dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Aquí podemos ver una muestra de la humanidad de Jesús. Jesús es Dios encarnado, es el Verbo encarnado, pero cuando estuvo en la tierra también era un hombre, padecía como un hombre. En las Escrituras podemos ver cómo Jesús tuvo hambre, cómo Jesús tuvo sed, sueño y se cansaba, por lo que necesitaba descansar como cualquiera de nosotros. El ser Dios no hizo que Jesús no padeciera igual que nosotros padecemos. De manera que cuando miramos a la cruz, no podemos pensar que como era Dios, los puñetazos que le dieron no le dolían. No podemos pensar que cuando le dieron latigazos que rasgaban su piel, no sufría dolores insufribles. No tenemos que pensar que cuando sus manos y sus pies fueron traspasados por clavos, no sentía nada. Jesús sufría y sufría mucho físicamente, pero Jesús también sufrió de una manera sentimental. Jesús experimentó lo que fue el rechazo, el menosprecio, la injuria y el abandono, porque Jesús también tenía sentimientos como los nuestros, y como dice el versículo más corto de toda la Biblia, Jesús lloró. Hermanos, Jesús sufrió todo eso y lo hizo por amor a nosotros. Por eso Jesús nos conoce tan bien, y cuando estamos pasando por momentos de dificultad, sabe muy bien por lo que estamos pasando, porque Él, sin ninguna necesidad, ha pasado por ello para que podamos acudir a Él y encontrar en Él esa paz y ese descanso que nuestro corazón anhela. Pero eso, buscar esa paz y ese descanso que nuestro corazón anhela, no era lo que motivaba a aquella gran multitud a seguir a Jesús. En el versículo 2 podemos ver cuál era su motivación, porque veían las señales que hacían los enfermos. Y esto, hermanos, nos tiene que llevar a nosotros a hacernos una pregunta a cada uno de los que estamos esta mañana aquí, seamos creyentes o no. ¿Por qué estamos hoy aquí? Gaby en la presidencia ya nos ha dado una pista. Quizás tú esta mañana estás aquí para complacer a tu mujer o a tu marido o a tus padres que te piden que los acompañes.
O quizás buscas complacerte a ti mismo pensando que al venir estás haciendo algo bueno y que si hay un Dios y va a haber un cielo, pues al venir estás ganando puntos para poder ir al cielo. Pero déjame que te diga que todas esas son motivaciones erróneas. Pero como ha dicho Gaby antes, sea como sea, hoy estás aquí. Ha sido la voluntad del Señor que tú estés aquí y aunque tu motivación no sea la correcta, Dios en su soberanía, por encima de lo que tú te crees, ha querido que esta mañana estés aquí. Y no para que puedas complacer a tu cónyuge, no para que puedas complacer a tus padres y sobre todo no para que te puedas complacer a ti mismo, sino para que tú te puedas complacer en Jesús. O puede también que estés aquí porque buscas que Dios te ayude con algún problema que te ha surgido económico, puede que tengas un grave problema de salud, o puede que tengas un problema familiar, o que tengas un problema en tu matrimonio, o con tus hijos, o quieres aquí, o estás aquí porque eres joven y estás pidiéndole al Señor que te ayude a encontrar una pareja, o que te ayude en tus estudios. Pero si tú estás aquí también por alguno de esos motivos, estás siendo un egocéntrico y estás poniendo la mirada en ti mismo y en lo que Jesús puede hacer por ti y vienes aquí a ser un consumidor de Jesús. Y Jesús no busca consumidores. Jesús no viene aquí a que tú le pongas un like. Jesús busca siervos que le glorifiquen con sus vidas. Y tiene que ser en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, en medio de la soledad. Ahí es donde tienes que glorificar a Dios. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, si tú estás aquí por una de esas motivaciones erróneas, yo te digo, no busques a Jesús para obtener algo de Él. Busca a Jesús para obtener al propio Jesús. No erres el blanco. Porque con Jesús nunca te vas a sentir pobre. Porque te vas a dar cuenta de que no eres merecedor de nada en lo que tienes. Te darás cuenta de lo poco o lo mucho que tienes, es porque Él en su providencia y en su soberanía te lo ha dado todo. Si tienes aire para respirar, es porque Dios te lo da. Si el sol te alumbra y te calienta, si cae lluvia para regar la tierra y tiene fruto y te puedes alimentar de él, si tienes ropa para vestir, si tienes un coche en el que subir y conducir, si tú tienes una casa donde dormir, es porque Dios te lo ha dado. Pero Jesús no solo quiere darte esas cosas, quiere darte mucho más. Jesús se dio a sí mismo para que nunca te puedas sentir solo. Si lo buscas, Él siempre estará contigo, siempre va a estar ahí. Porque en este mundo te puede abandonar tu padre, tu madre, tu mujer, tu marido, tus hijos, tus amigos, pero Jesús nunca te abandonará. Somos nosotros lo que cuando tenemos lo que buscamos y lo que queremos, nos damos la vuelta y le damos la espalda y la abandonamos. Pero aquí es donde uno se maravilla, porque Jesús es tan misericordioso, está tan lleno de gracia y de amor que a pesar de que le damos la espalda, Él es paciente y nos mira y siente compasión por nosotros. Y eso es lo que sintió Jesús cuando subió a aquel monte y vio aquella gran multitud, como dice en el versículo 5. Alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Y en Marcos 6:34 añade, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Me encanta este versículo. Me encanta porque a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestro egocentrismo, a pesar de nuestras motivaciones erróneas, Jesús nos mira. Jesús te está mirando a ti y a mí, a todos nosotros esta mañana y siente compasión por nosotros porque somos como ovejas perdidas que no tienen pastor. Pero gloria a Dios, Jesús es el buen pastor del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Toda aquella multitud estaba allí como ovejas sin pastor y Jesús, como el buen pastor, los hace recostar sobre la hierba, como dice el versículo 10, hacer recostar la gente.
Y dice que había mucha hierba en aquel lugar. Y Jesús, según las costumbres de aquellos tiempos, los mandó recostar sobre la hierba. Y hacer que se recostasen sobre la hierba era la manera en la que comían en aquellos días. Ahora todos en nuestra casa tenemos sillas y mesas, pero en aquellos tiempos comían recostados sobre el suelo. Es decir, para que lo entendáis, cuando Jesús dijo hacer recostar la gente, es como cuando yo en mi casa digo, venga, que la mesa ya está puesta. Mis hijos y mi mujer ya entienden, pues que vamos a cenar. Pues aquí, cuando Jesús manda recostar a la gente, está diciendo, venga, que vamos a cenar. Y ahí podemos ver esa compasión de Jesús por aquella gran multitud, que nos dice el texto que eran como 5.000 varones. Pero esto es contando solo a los varones. Si hoy contamos los varones que encontramos en esta sala, no me voy a parar a contarlos porque son bastantes, pero digamos que serían X. Pero si contamos las mujeres y los niños que hay en esta sala, pues nos pueden salir el triple, por lo que podríamos estar hablando que allí, donde estaban aquellos 5.000 varones, nos podíamos encontrar que podrían haber aproximadamente entre 15.000 o 20.000 personas. Y todos ellos, Jesús les había mandado recostar porque iban a cenar. Y Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe le responde, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En aquellos tiempos, un denario correspondía al sueldo de un día, por lo que 200 denarios correspondía al sueldo de 200 días. Es decir, 200 días vienen a ser, redondeando, unos 7 meses de trabajo. Así que si lo traemos a nuestros días, si lo traemos a hoy y contamos con el salario de un melurista, pues estaríamos hablando de unos 7.000 euros aproximadamente, dijo Felipe. De manera que Felipe le está diciendo a Jesús, mira Jesús, ni con 7.000 euros tenemos suficiente dinero para poderle dar a cada uno de estos un poquito de pan. Y esto, recordar que lo dice Felipe, y Felipe era un discípulo de Jesús, que le había visto hacer muchos milagros, pero en ese momento Felipe aparta su mirada de Jesús y ¿dónde la pone? En el dinero. Deja su fe de lado y pone su mirada en las cosas terrenales. Y hoy nosotros podemos pensar, qué poca fe que tiene Felipe, si tiene a Jesús ahí al lado, ¿cómo se pone a contar el dinero? Y a nosotros eso nunca nos ha pasado, ¿verdad, hermanos? Nosotros nunca hemos tenido esa falta de fe, ¿verdad? ¿Cuántas veces apartamos la mirada de Jesús y tratamos de solucionar los problemas por nosotros mismos? ¿Cuántas veces mostramos nuestra poca fe cuando surge un problema económico, un problema de salud, un problema familiar o tenemos un problema espiritual? Enseguida, ¿qué hacemos? Como Felipe, nos ponemos a intentar buscar soluciones para poder solucionarlo por nosotros mismos, en vez de pararnos, ponernos a orar y poner el asunto en manos de Dios. Y Andrés quizás tuvo algo más de fe que Felipe, dice el versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Andrés, que era hermano de Pedro y se ve que el carácter pues era parecido, se puso allí rápidamente a buscar entre la multitud y encuentra a este muchacho, aquel que tenía los 5 panes de cebada y los 2 pececillos. Y cuando dice esto el texto, no os vayáis a confundir y no penséis que los 5 panes eran 5 pedazos de panes de payés gigantes, ni tampoco penséis que el muchacho llevaba allí 2 atunes del norte gigantes o 2 cachalotes. El texto dice que eran 2 pececillos. Y esos 5 panes y esos 2 pececillos era lo único que tenían para alimentar entre 15.000 y 20.000 personas. Por lo tanto, para los discípulos, igual que el día que vinieron Marc y Marga a mi casa, allí veían un gran problema. Y ahí entramos en el segundo punto, un gran problema. La última vez que vine a predicar a esta iglesia, Marc y Mari nos invitaron a comer a su casa. Y cuando íbamos de camino a su casa, puse el manos libres en el coche para poder hablar con ellos y llamé a Mari para ver si hacía falta que llevásemos alguna cosa más. Y Mari nos contestó, no, no os preocupéis, tranquilo, ya hemos cogido 2 pollos alas. Claro, mi hijo Isaac iba conmigo en el coche
Y como tenía las manos libres puesto, cuando escuchó, ya tenemos 2 pollos para comer, pensó, ¿cómo? ¿Vamos a ser 10 personas más o menos para comer y solo hay 2 pollos? ¿Que no voy a tocar ni a un cuartito de pollo? Yo no sé si conocéis a mi hijo, pero su frase favorita es, papá, tengo mucha hambre. Supongo que todos los que estáis aquí tenéis hijos adolescentes, me entendéis y sabéis muy bien de lo que estoy hablando. Mi hijo Isaac, cuando escuchó que solo había 2 pollos para 10 personas, pensó como Andrés, ¿pero qué es esto para tantos? Tengo que decir que luego nos quedamos saciados, ¿eh? Comimos todo muy bien. Pues así es como se sintieron los discípulos, se vieron ante un gran problema. Pero si os fijáis, Jesús estaba allí tranquilo, porque él ya sabía lo que iba a pasar, lo vemos en el versículo 6. Pero esto decía, y atención, dice aquí, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Hermanos, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué nos suceden cosas? ¿Por qué ahora me viene esta enfermedad tan terrible? ¿Por qué ahora de repente la muerte de un familiar querido? ¿Por qué ahora este problema económico tan fuerte? ¿Por qué nos pasan todas estas cosas? Por causa de nuestra naturaleza caída vivimos en un mundo caído en pecado y sufrimos las consecuencias del pecado. Y una vez tenemos ese encuentro personal con el Señor, nuestra vida tiene que ser de crecimiento en santidad y de madurez en la fe. Pero aunque sea así, como muy bien dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. En esta vida, hermanos, seguimos luchando contra el pecado y seguimos sufriendo sus consecuencias, pero es necesario para que podamos crecer en santidad y Dios permite que pasemos por esas pruebas para probar nuestra fe, para ver dónde ponemos nuestra mirada en medio de esas pruebas tan difíciles. Y en estos tiempos todos estamos pasando por pruebas muy duras. Apenas acabamos de salir de una pandemia mundial que ha durado casi 3 años, donde ha muerto mucha gente, muchísima, y tenemos que dar gracias a Dios porque tanto esta iglesia como el Vendrell, el Señor nos ha guardado y nos ha cuidado. Pero sin tregua, nosotros solitos nos metemos en una guerra y seguimos matándonos los unos a los otros sin ningún sentido. Y aquí hoy tenemos una prueba de ello con todas estas personas que tenemos aquí en medio de nosotros que han tenido que dejar su país, sus familias y todas sus cosas como consecuencia de una guerra que no tiene ningún sentido. Y hermanos, así es el corazón del hombre. Y estas son las terribles consecuencias de nuestros propios pecados y de nuestra maldad. Pero dejadme deciros que al igual que Jesús ya sabía lo que iba a hacer antes de preguntarle a Felipe, en todas estas cosas que estamos viviendo hoy, en medio de una pandemia, en medio de una guerra, en medio de una terrible enfermedad, en medio de una crisis económica, Jesús ya sabe lo que va a hacer, pero quiere vernos, quiere ver si nos volvemos a Él, aunque sea con tan solo un poquito de fe. En Mateo 17:20 dice, de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Por imposible que algo nos parezca a nosotros, para Dios no hay nada imposible. Jeremías 32:17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Nada más abrir las páginas de nuestra Biblia, nos encontramos con Génesis 1, donde vemos al Dios Todopoderoso, al Dios Creador, al Dios que de la nada hizo los cielos, la tierra, los mares y todo cuanto hay en ellos. Hermanos, no hay nada que Dios no pueda hacer, pero muchas veces no buscamos a Dios y cuando lo buscamos lo hacemos con muy poca fe, como si tuviéramos un Dios chiquitito, un Dios pequeñito, y lo que hacemos es empequeñecer a Dios a los ojos de aquellos que nos miran, que no conocen a Dios, porque no creen en Dios, pero sí que nos ven a nosotros para ver cómo nosotros obramos delante de Dios. Y eso es lo que estaban haciendo aquí Felipe y Andrés, estaban empequeñeciendo a Dios. Felipe pensó que no había dinero suficiente, pero si nos fijamos en la pregunta de Jesús es, ¿de dónde
¿de dónde compraremos pan? Jesús no le dijo cómo vamos a comprar el pan, sino de dónde lo iban a sacar. Y la respuesta de Felipe, si os lo paráis a pensar, es ridícula. Porque aunque hubieran tenido, ya no te digo los 7.000 euros que dice Felipe, aunque hubieran tenido 100.000 euros, ¿dónde hubieran podido comprar a esas horas de la noche ahí en Galilea pan para alimentar entre 15.000 y 20.000 personas? Y aunque Andrés parece mostrar un poquito más de fe que Felipe, cuando trae aquellos 5 panes y 2 pececillos delante de Jesús, al final acaba diciendo, ¿qué es esto para tantos? Así que, hermanos, este texto nos llama a que pongamos todas las cosas delante del Señor, porque el Señor, aunque vengamos con muy poquita fe, Él con muy poco puede hacer mucho, puede hacer lo que para nosotros puede parecer imposible. Los discípulos, por su falta de fe, veían un gran problema, pero hermanos, como he dicho, para Dios nada es imposible. Y Jesús, con lo poquito que le trajo a Andrés, con tan solo 5 panes y 2 pececillos, hizo una gran y milagrosa solución. Y ahí entramos en el tercer punto. A mí me gusta cuando estoy estudiando el texto, para ponerme bien en contexto, imaginarme que estoy allí, en medio de la historia, que soy un personaje más. Y yo me imagino las caras de todos los que había allí cuando Andrés trajo aquellos 5 panes y 2 pececillos delante de Jesús. Y Jesús le manda que hagan recostar a todo el mundo. Y recordar que os he dicho antes que cuando Jesús dice esto está diciendo, preparaos que vamos a cenar. En Marcos 6:37 dice que Jesús le dijo a los discípulos, dadles vosotros de comer. Y un poco más adelante, en el mismo capítulo 6 de Marcos, en los versículos 40 y 41, dijo, hacer recostar a todos sobre la hierba en grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y os digo, imaginaros por un momento que sois uno de los discípulos y estáis ahí delante de 15 o 20.000 personas y les estáis diciendo que se preparen para cenar con 5 panes y 2 pececillos. Yo me imagino que yo invito a mi casa a comer a todos los adolescentes que hay aquí con lo que comen, que llamo a Gerard, a Samuel, a Isaac, a Biel, a Jan, a todos, y los pongo en la mesa y les digo, venga, que vais a cenar, y les pongo un grano de arroz. Igual a repartirlo, ahí tenéis, que aproveche. Yo creo que me apedrean. ¿Os podéis imaginar la cena que estaban viviendo los discípulos? ¿Os podéis imaginar qué estarían pensando? ¿Pero qué vamos a repartir? ¿Una miga? ¿Un trocito de espina para cada uno? Sea lo que pensaban los discípulos, y aquí viene lo importante, lo cierto es que ellos obedecieron a Jesús. Jesús les ordenó hacer recostar la gente, y ellos ¿qué hicieron? Obedecieron a Jesús. Y nos podemos imaginar la expectación de los discípulos y de aquellas 15.000 personas cuando Jesús, como dice en el versículo 11, tomó aquellos panes y dando gracias los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Aquí se produce un milagro y hay muchas interpretaciones sobre lo que aquí pudo suceder. La mayoría de los incrédulos directamente ya te dicen que los milagros no existen, pero si tú estás hoy aquí y dices, esto es mentira, porque los milagros no existen, déjame decirte una cosa. Cada uno de los que estamos hoy aquí y hemos conocido a Jesús, hemos tenido un encuentro personal con Jesús y nuestra vida ha cambiado, no es que nos hayamos vuelto locos, es que ha ocurrido un milagro en nuestras vidas. Por lo tanto, si tú estás hoy aquí y piensas así, déjame decirte que estás rodeado de un montón de milagros. Porque hoy Jesús sigue obrando milagros por medio de llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe. Así que déjame decirte que sí, los milagros existen. Otros incrédulos dicen que simplemente todo esto está escrito por hombres que pudieron mentir en lo que aquí dice. Pero si crees eso, también déjame decirte que cuando se escribieron los 4 evangelios, donde está escrito este milagro, probablemente, de aquellas 15 o 20.000 personas que habían sido testigos presenciales de este milagro,
posiblemente muchos seguían vivos. Y es más, si te lo paras a pensar, es muy probable que incluso aquel muchacho, el de los 5 panes y los 2 pececillos, también estuviera vivo cuando se escribieron los evangelios. Y sin embargo, no encontrarás ningún escrito que contradiga y que niegue lo que aquí dice. Nadie levantó la mano y dijo, eso es mentira. Pero también hay discusión entre los creyentes, porque algunos dicen que el milagro se pudo obrar de una manera o se pudo obrar de otra. Algunos interpretan que Jesús, cuando alzó los alimentos al cielo para dar gracias, y al bajarlos, estos ya se habían multiplicado, de manera que ya había muchos panes y muchos peces, y los discípulos empezaron a repartirlos. Otros creen que los discípulos de aquellos 5 panes y 2 pececillos empezaron a romper trozos y a repartir, y nunca se acababan, siempre había más panes y siempre había más peces. Pero hermanos, el punto de este milagro no es el milagro en sí. No es para que pongamos nuestra mirada en el propio milagro y estemos discutiendo sobre cómo se obró el milagro. Porque si vemos el versículo 2, eso es precisamente lo que hacía aquella gran multitud. Dice, le seguían porque veían las señales que hacía. Hermanos, el punto de este milagro está en ver cómo Jesús utilizó a sus discípulos. En ver cómo a pesar de su falta de fe, cuando fueron probados por Jesús, a pesar de no saber lo que iba a pasar, a pesar de tener tan solo 5 panes y 2 pececillos para repartir a más de 15.000 personas, aquellos discípulos obedecieron a Jesús en todo lo que les decía. Y era trabajo, porque si hacéis cuenta, esto suponía que cada uno de los 12 discípulos podía tocar a unos 1.250 personas para repartirle pan y peces. Y fijaros que cuando Jesús les dice lo que tienen que hacer, no se pusieron a discutir entre ellos, no dijeron, mira, reparte tú y yo luego ya recogeré. Y eso es lo que pasa en mi casa, y somos 4 cuando digo vamos a poner la mesa, que hay peleas para ver quién pone y quién quita la mesa. O tampoco dijeron, ves tú que a mí me da vergüenza, porque como se acaben los panes y los peces, ya verás tú la que se va a liar aquí. No hacen nada de eso, obedecen a Jesús. No se paran a pensar si lo tienen que hacer o quién lo tiene que hacer o cuánto trabajo es. Simplemente obedecen y hacen lo que el Señor les dice. Y hermanos, esto nos tiene que llevarnos a hacer una pregunta. ¿Nosotros obedecemos así al Señor? Porque así es como tenemos que obedecerle, mirando al Señor y haciendo todo lo que nos dice. No tenemos que poner la mirada en los demás y quejarnos que si este no está haciendo nada, que si este lo que hace lo hace mal, o mirarme a mí y vanagloriarnos de cuánto estamos haciendo nosotros. Ni tampoco tenemos que poner excusas. Mira, yo es que no puedo seguir servir en la iglesia porque mi prioridad son mis estudios y tengo que centrarme en mis estudios, olvidad de que yo sirva en la iglesia. O yo no puedo porque por mi trabajo no tengo tiempo de servir al Señor. Primero mi trabajo. Luego, si sobra tiempo, ya vendré a la iglesia y a servir al Señor. O es que yo ya soy mayor. O es que yo estoy enfermo y no puedo servir. Hermano, si el Señor todavía no te ha llevado a su presencia, es porque todavía puedes servirle y glorificarle con tu vida, sea cual sea tu situación, sea cual sea tu trabajo, sea cual sea lo que estés haciendo. Así que lo que tenemos que hacer, hermanos, es servirle con amor, obedecerle con humildad y hacerlo todo para su gloria. Y os pregunto, hermanos, ¿estamos obedeciendo al Señor? ¿Estamos repartiendo el pan? ¿Estamos llevando su palabra? Jesús mandó repartir a los discípulos y ellos repartieron y obedecieron. ¿Y es que acaso Jesús no podría haber hecho caer el pan del cielo como hizo Dios con el maná en el desierto al pueblo de Israel? Claro que sí que lo podría haber hecho, pero Jesús quiso que fuera así. Quiso que sus discípulos tuvieran el privilegio de participar en ese milagro. Porque Dios en su voluntad quiere que participemos en sus milagros. Al igual que hizo que Dios por medio de Moisés abrieran las aguas del Mar Rojo, ¿es que acaso Dios no podría haber abierto las aguas él solito? O como cuando utilizó a David para derrotar a Goliat, ¿qué acaso no podría haber fulminado Dios a Goliat si hubiera querido? O cuando resucitó a Lázaro,
No sé si recordáis que Lázaro ya estaba dentro del sepulcro y Jesús, a aquellos que estaban allí, les dijo, remover la piedra. ¿Qué acaso no podía haber Jesús haber removido la piedra él solo? Claro que sí, Jesús podía haber hecho todas esas cosas él solo, pero en su voluntad y en su soberanía nos da el privilegio de participar en su obra y en sus milagros. Y hermanos, tenemos un privilegio enorme. Tenemos el privilegio de poder participar en el milagro más grande que pueda haber en este mundo, que un pecador se pueda arrepentir de sus pecados y pueda nacer de nuevo al oír la palabra de Dios. Y todo porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, la predicación es una locura. Es como tratar de darle de comer a 15.000 personas con tan solo 5 panes y 2 pececillos. Pero si obedecemos a Dios, si ponemos nuestra fe en Él, Él tiene poder para obrar ese milagro en la vida de esas personas que no creen en Él. Por imposible que te pueda parecer que tu marido, tu mujer, tus hijos, tus padres, tus jefes, tus compañeros de trabajo, por imposible que te pueda parecer que toda Vilafranca o que todo el Vendrell puedan creer en Jesús, no te rindas, no bajes los brazos, ten fe. Reparte el pan, predica el Evangelio y descansa en la soberanía y la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos un llamado. Jesús nos dejó una comisión, llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra para que Él pueda obrar el milagro de la salvación en los pecadores. Porque los pecadores no saben que están perdidos, no son conscientes de su situación espiritual, no saben que están muertos en sus delitos y pecados y que se van directos al infierno. No lo saben y no creen en ello. Así que hermanos, en obediencia a Dios, primero en obediencia a Dios y luego por amor a los perdidos, hay que servir a Dios predicando el glorioso Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo te digo, hermano, ¿estás sirviendo y obedeciendo a Jesús como lo hicieron los discípulos? ¿O eres más bien como aquellos que estaban allí, que se recostaban en la hierba y a mí que me lo traigan todo hecho? Hermanos, como dijo Dios, como hijos de Dios, hemos sido adoptados y comprados por un precio muy alto, por la sangre de Jesús. Y somos llamados a sufrir por el nombre de Cristo, a no acomodarnos en nuestra zona de confort. Nuestro llamado no es solo venir aquí cada domingo o cada miércoles y sentarnos ahí cómodamente para cantar las alabanzas y escuchar el sermón. Ese no es solo nuestro llamado. Eso está muy bien, pero Dios quiere más de nosotros. Quiere que le sirvamos y le glorifiquemos con nuestras vidas. Somos llamados a hacer una buena mayordomía para la gloria de Dios con todo lo que tenemos. Todos para su gloria. No podemos dejar que nada se pierda. No podemos perder ni nuestro tiempo, ni nuestro dinero, ni nuestra vida en cosas vanas, cosas que no glorifican en absolutamente nada a Dios. Podemos ver cómo Él mandó esto a sus discípulos en el versículo 12. Recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y fijaros qué casualidad, sobraron justo 12 cenas de panes, 12 cestas de pan, una por cada discípulo. Y aquí ahora me sería muy fácil decirte que si obedeces al Señor y le sirves, vas a ser prosperado. Que si tú le das 5, Él te lo va a multiplicar por 2 o por 3 o por 12 para bendecirte y que vas a acabar siendo multimillonario. Pero eso no es lo que enseña este texto. Aunque Dios bendice, claro que bendice y bendice mucho, pero eso no es lo que este texto quiere enseñarnos, aunque lamentablemente este texto muchas veces es sacado de contexto para enseñar sobre el falso y cochino evangelio de la prosperidad. Pero aquí no está hablando de la prosperidad. Que sobraran 12 cestas no tiene nada que ver con la prosperidad. Podríamos interpretar de alguna manera que muestra que los 12 discípulos sirvieron repartiendo y recogiendo aquello que el Señor les había dicho. Pero realmente con lo que tiene que ver es con las costumbres de aquellos tiempos. Porque en aquellos tiempos, si alguien te invitaba a comer a su casa, tenía que sobrar comida. Porque si sobraba comida,
Era la única manera de saber que realmente te habías quedado saciado, que es lo que dice al principio del versículo 12, cuando se hubieron saciado. Y esta palabrita saciado es la clave de todo este texto de Juan 6 del 1 al 15. Eso es lo que realmente Jesús quiere mostrarnos en este texto. Esa es la gran enseñanza que hay aquí, que si tienes a Jesús en tu vida, con eso vas a estar completamente saciado. Jesús llena nuestras vidas y llena nuestros corazones de un gozo y de una paz sobreabundantes que nada de este mundo te lo va a poder dar. Jóvenes, no desperdiciéis vuestra vida buscando en este mundo cosas que no os van a llenar para nada. Buscar a Jesús. Él os va a llenar, Él os va a saciar. Jesús es el verdadero pan de vida. El que a Él viene no volverá a tener hambre jamás, porque en Jesús te sentirás saciado, te sentirás lleno, estarás completo y no tendrás necesidad de nada más. Pero aquellos que había allí, fijaros lo que dice el versículo 14, aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Nuevamente, igual que al principio, vemos cómo estos hombres siguen poniendo su mirada en las señales, siguen poniendo su mirada en los milagros. Aunque podemos ver por el texto que fueron capaces de entender que Jesús realmente era el profeta que Moisés les había dicho en Deuteronomio 18:15, que dice así, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. Pero Deuteronomio 18:15 acaba diciendo, a él oiréis. Estos hombres pudieron ver por medio de las señales que aquel profeta era Jesús, pero no hicieron caso de lo que Moisés les dijo, a él oiréis. En Lucas 9:11 dice que Jesús, antes de obrar el milagro de los panes y los peces, les hablaba del reino de Dios. Jesús les había hablado del reino de Dios, les había hablado del reino celestial, pero ellos querían hacerlo como un rey terrenal. Lo vemos en el versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús no vino a este mundo para hacer la voluntad de los hombres, vino para hacer la voluntad de su Padre. Por eso se retiró, porque todavía no había llegado su hora de ser rey, aunque un día sí que volverá para ser rey y juez sobre toda la tierra, y aquel día toda rodilla se doblará y todo el mundo confesará que Jesús es el Rey de reyes, el Señor de señores, el único y verdadero Dios viviente. Y yo, si tú estás aquí y todavía no has confesado a Jesús, déjame que te diga que hoy estás a tiempo de buscar a Jesús y volverte a él en arrepentimiento y fe y confesarle como tu Señor, como tu Salvador y como tu Rey. Pero también te digo que no busques a Jesús como muchos lo buscan, para que sea su rey, pero un rey que complazca sus deseos, un rey a su medida, un rey que les haga prosperar en esta vida. Porque esas personas, más que reconocer a Jesús como su rey, su Señor y su Salvador, lo que quieren es a un Jesús que sea como el genio de la lámpara maravillosa, un Jesús que le conceda sus deseos. Y Jesús, que conoce los corazones, sabiendo las intenciones del corazón de aquellos que lo que quieren es obtener algo de Él, Jesús lo que hace es apartarse de ellos. Así que yo te digo, busca a Jesús, pero no busques a Jesús para que cumpla tus deseos. Busca a Jesús por quien es Él, el Hijo de Dios, el Creador, el Todopoderoso, el que por amor a nosotros vino para traer paz a nuestros corazones, reconciliándonos con Dios, el que vino para servirnos sufriendo el castigo que nosotros merecemos, el que vino para cargar con la maldad del hombre en aquella cruz, el que vino para que pudiéramos traer sobre Él todas nuestras ansiedades y preocupaciones para que pudiéramos descansar en Él, el que vino para que por su sacrificio nuestros pecados pudieran ser perdonados, el que vino para que por su sangre pudiéramos ser justificados, redimidos, adoptados como hijos de Dios, el que vino para derrotar a la muerte con su resurrección y que un día podamos estar junto a Él en ese precioso reino celestial. Para terminar ya, hermanos, que nuestra vida
sea una vida de obediencia y servidumbre a Dios, que cada día nos llenemos más de Él, que cada día muramos más nosotros y viva más Él en nosotros, que nuestra alma tenga esa sed y ese hambre por Jesús, que cada día pongamos nuestros ojos en Él y que su amor sobreabunde en nuestro corazón y satisfaga todo nuestro ser para que seamos saciados por Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por llenarnos, gracias por venir a este mundo para satisfacer todas nuestras necesidades, toda la ansiedad, todo el estrés que vivimos en este mundo. Gracias porque solo en ti podemos llenarnos y sentirnos satisfechos de verdad. Padre, yo te pido que si hay alguien hoy aquí que no te conoce, que tú puedas hacerle ver lo absurdo de estar buscando en este mundo cosas que nos llenen, cosas vanas, cosas que perecerán y que no puedes llevarte contigo al otro mundo, Padre, al reino celestial. Ayúdanos a vivir haciéndonos tesoros en el cielo y no en la tierra, a satisfacernos de ti, a llenarnos de tu palabra, a vivir vidas ricas en oración para que todo lo que hagamos sea agradable delante de ti. Ayúdanos a obedecerte, servirte y glorificarte con nuestras vidas. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.